Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? bueno, mucho gusto Belén. Espero que estés Igualmente. bien. Me llamo Julieta y bueno, vamos a estar. Hola a todos también, gracias por sumarse. Hoy estoy Ujú. acá con Belén Martínez, autora de tres novelas autoconclusivas de realismo mágico, perdón. Una sonata de verano, Cuando reescribamos la historia y Sangre de dioses. Y hoy vamos a estar hablando de los libros de Belén y sobre su carrera como escritora, entre otras cosas. Así que esperamos que los disfruten. Bueno, Belén, espero que estés bien, sobre todo con la situación del mundo actual. Bueno, Y sí, tirando. bueno, y primero vamos a hablar sobre tus libros, empezando por Ujú, Una sonata de verano. ujú. Y quería que para iniciarlo describieras con cinco palabras. Uf, vale, esto se me da muy mal. Eh, a ver, yo creo que sin duda nostalgia, ¿vale? Verano, Mm, eh, literatura, música y romance. sin duda. ¿Y de cómo se te ocurrió la historia para este libro? ¿De dónde surgió la inspiración? ¿Qué te hizo decir tengo que escribir esta novela? Ujú. Pues surgió de un viaje que hice con mi pareja hace ya no me acuerdo, yo creo que fue en el 2016, por ahí de 2017, que nosotros nos habíamos mudado a otra ciudad muy diferente de la que somos, ¿no? Y yo estaba ya un poco agobiada, porque venimos de un sitio que tiene mucha playa, está el océano y tal, entonces donde fuimos era una ciudad muy grande, muy bonita, pero le faltaba eso. Y Claro. ya el segundo año que estábamos y lo echábamos un poco de menos, entonces decidimos ir un pequeño viaje a Peñíscola, que es un Ujú. pueblecito de Castellón, ¿no? Que es una provincia de España. Y yo no sabía nada de ese pueblo, o sea, yo me dejé un poco llevar, digo, bueno, vale, le habían dicho que era muy bonito a mi novio, y digo, bueno, pues vamos y tal. Y ya yendo para el hotel, cogimos por la playa y nos metimos por el paseo marítimo, ¿no? Con el coche. Y claro, me quedé muy así sorprendida porque al fondo además estaba ya poniendo el sol, ya había atardecido, o sea, justo cuando el momento que se acaba de esconder el sol y eso está el Sí, cielo sí. como azul, violeta, que de ahí yo creo que por eso metí tanto atardecer ahí en Sonata. Y se veía al fondo la silueta, porque es como una especie de montaña, barra con acantilado también, y arriba hay un castillo, está el pueblo y arriba el castillo, que es un castillo de un antiguo papa, Papa Luna se llamaba. Entonces, Wow. claro, lo que era el contraste entre el cielo, la playa, el pueblecito blanco y no sé, como que me dejó muy, no sé, muy pillada. Yo no dejar de pensar en ese castillo. Luego lo visitamos y tal. Y el último día, que de hecho teníamos pensado irnos un poquito antes, decidimos quedarnos un poquillo más para disfrutar del pueblo porque nos encantó. Y estábamos Ujú. tirados en la playa y yo no paraba de mirar ese castillo. Digo, yo tengo que escribir una historia sobre algo de esto. Digo, una casa, en vez de un castillo, claro, una Claro. casa puesta en un acantilado, en un pueblo costero y tal. Y luego todo eso lo uní a un lugar que además donde vivo yo ahora, que era donde mis padres me traían de pequeña, con mi hermana y eso. Y es un sitio también pues muy parecido a Agua Blanca. También hay un acantilado que para mí, o sea, hoy día tú lo ves y no es un acantilado porque es muy chiquitito. Pero claro, cuando tienes 7 años y lo ves te parece inmenso. Por Entonces, supuesto. claro, entonces además era un sitio que lo tenía como muy así, no sé, era como un sitio muy romántico para mí, muy bonito, con muchos recuerdos y de alguna forma, yo no sé cómo, la imagen que había creado de Peñíscola y esos recuerdos que yo tenía como que pegaron muy bien y fue Claro. como que creó la ambientación. Ya una vez con la ambientación, pues pensé, por ejemplo, que la mansión Salvatierra, ¿no? La Bugambilla Negra, pensé, digo, "Jo, le pega a una familia oscura, con sus secretos y tal, y ahí nació Víctor, ¿no? Con todo lo que conllevaba y tal, con la historia con Ágata, pero aún así se me hacía un poquito coja la historia. Y de alguna forma quise contraponer otra historia que tuviese cierta relación, ciertos puntos en común, pero que fuese más actual. Porque claro, poner un amor entre luchas de clases hoy día, seguro, en muchos países existe, hoy día existe también, pero no era tan marcado, o sea, no es tan marcado. Entonces, Claro, quería claro. poner otra especie de enfrentamiento que tenemos todavía, ¿no? Que tenemos nosotros. Y fue como, venga, pues pongo la historia de caso. Y de alguna forma u otra empecé a escribir un poco, porque yo soy brújula, generalmente en algunas historias, no todas. Y fue un poco dejarme llevar y de alguna forma pues todo más o menos conectó. Y fue así. ¿Y cuánto tiempo entonces te tomó escribir este libro?
Y podríamos Pues decir que primero sí, surgió la historia y después los personajes. Entonces, sí, la historia, digo, la ambientación surgió sí. antes. ¿Cómo se fue construyendo lo demás? ¿Cuánto tiempo tardó? Pues es que fue muy rápido, porque yo normalmente me lanzo mucho a escribir sin tener todo. Hay mucha gente que no necesita tener todo muy Sí, perfecto, todos los detalles, todo. Yo a no ser que sea en un país extranjero, o sea, fantasía épica, que sí es verdad que tienes que hacer un world building bueno, claro. esto era realismo, realismo mágico, pero era realismo. Entonces, fue tener los personajes, la ambientación y me tiré a escribir. No, la verdad es que no me puse. De hecho, cuando empecé, yo me acuerdo que le decía a mi novio, digo, estoy con una historia, digo, que puede salir o muy bien o muy mal. Y el caso es que, bueno, yo salí contenta y creo que tardé 3 o 4 meses. Ha sido la historia que menos he tardado en escribir. Porque yo soy, no me considero tampoco muy lenta, pero no soy rápida. Pero eso fue empezar y no sé, además que cambié todo, o sea, a la hora de Sonata fue como un nuevo mundo de descubrir porque siempre había escrito capítulos muy largos, en un formato muy, no sé, como muy distintivo, o sea, detalles tontos, pero como un poco lo cambié, metí mucho interlineado, los capítulos son más cortos, hice todo lo contrario que yo hacía, me dejé llevar con lo que a mí me apetecía y fui súper rápido. Para mí, hay gente, 4 meses es mucho tiempo para escribir una Sí. novela, pero para mí fue poco. Luego, Y obviamente, a ver, eso es escribir el borrador. Luego estuve, no sé, un año, año y pico corrigiéndola, mandándola a los betas, luego que te lo devolvían. No cambió muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí tuvo después un montón de proceso de corrección. Eso aparte, yo siempre lo cuento como aparte, porque si no, tardas en sí, hacer una novela años. sí. Y entonces habías escrito libros antes de publicar una sonata de verano. Sí, es que yo de hecho, antes de Sonata tengo 2 libros más publicados, porque yo el primer contacto con el mundo editorial lo tuve en, a ver si no me acuerdo, 2011, 2012, porque gané igual que el premio PUC, pues fue el Ah, premio Darkis de otra editorial que se hizo no aquí. sabía. Sí, sí, fue el primer libro que publiqué así y nada, tuve suerte y fue lo que pasa que pilló la famosa crisis del 2008 que se prolongó durante tantos años y la editorial cerró Sí, como me pasó como a tantas escritoras, tantas editoriales que pasó. Y cerró, pero luego se retransformó en otra, o sea, fue una cosa un poco así. Y luego, con Anaya, saqué en el 16 otro libro que era de ciencia ficción. Así que sí, era el tercero publicado y escrito no me acuerdo exactamente. Yo creo que Sonata puede ser el quinto o el sexto libro. Sí, me parece que sí, sí, creo que sí que es el quinto, de hecho. Así que sí, y no, ya, claro, he terminado el quinto, pero yo llevo escribiendo, no sé, toda mi vida claro, y tengo, o sea, en la carpeta que tengo de proyectos y tal, tengo, no sé, 50, 60 proyectos empezados. Es verdad que antes era menos estricta conmigo misma y como me lanzo a escribir sin pensar, pues claro, tengo muchas cosas empezadas y casi ninguna terminada. Pero sí, yo claro. llevo escribiendo mucho tiempo, aunque no tanto publicando, obviamente, pero sí llevo toda mi vida realmente. Qué lindo. Y como mencionabas antes, la música es una parte muy importante de una Mm. sonata de piano. Y como nos contaste que el mundo se construye tanto en cosas ficticias que se te van ocurriendo como de una realidad que Ujú. vivías de chica, ¿de dónde surge esto de la música? ¿Cómo termina en el libro? ¿Es una conexión personal o solo algo ficticio al 100%? No, realmente es personal. Yo es que antes, de hecho, los dos anteriores que publiqué y eso, no metía nada de mi vida, ni ningún tipo de similitud conmigo, ni con lo que yo, no con lo que yo pensaba, pero bueno, con mi forma de pensar era como algo aparte, ¿no? Algo que yo escribía Claro, pero no, no sé, no me gustaba porque si ya de por sí, desde pequeña siempre me daba mucha vergüenza que leyeran lo que yo escribía, porque era como enseñar una parte muy, muy de sí, dentro de mí, pues encima poner datos que me pudiesen relacionar, pues todavía más, ¿no? Pero como te digo, Sonata fue en plan, hago lo que me da la gana. sí. Y metí mucho el tema de la música porque yo estuve en el conservatorio muchos años, estuve de los 8 hasta los 16, o sea, yo lo dejé aquí en España, es que ahora también ha cambiado desde que yo me fui, pero son 4 años de grado elemental, luego tiene el grado medio, que ahora se llama creo que el profesional, y luego tienes el superior, que ya es como el pro, vamos, ese es muy complicado, no todo el mundo lo saca, en fin, es una locura. Y yo lo dejé a 2 años,
cuando empecé bachillerato, que ya era el tema de empezar a estudiar para entrar a la universidad y eso, cuando tenía 16, pues ya lo decidí dejar porque, claro, te exigía muchísimo. Yo tocaba el piano, toco el piano, de hecho, y eran muchísimas horas y yo sabía que mi vida no iba a ir por la música, pero sí es verdad que a mí desde pequeña me ha encantado la música, todo tipo de música. Yo para escribir necesito siempre música, de un tipo o de otro lo necesito. Entonces yo creo que era una cosa que iba a que iba a engrandecer la historia, ¿no? Entonces pues dije, bueno, pues lo puedo meter como un detalle que también iba a llenar algunos personajes, como era el caso de Mark, ¿no? Porque Mark, bueno, iba al conservatorio y eso. También puse el caso de Yao, que es un poco paralelismo entre mi hermana y yo, porque mi hermana era pobre, como yo fui al conservatorio y a mí me encantaba, me flipaba, sobre todo cuando era más pequeñita, y no tenía que estar tantas horas y no tenía el cole. Allá un poco la obligaron también, ella no quería, a ella no le gustaba nada, y la obligaron y como Yago lo dejó enseguida, y yo no, yo seguí. Entonces era un poco eso, un poco de paralelismo y también por el tema de, bueno, también porque gracias de hecho a la música surgió el título, porque no hubo título hasta que no se me ocurrió decir, creo que la música tiene un papel importante, porque de hecho creo que la música tiene un papel importante, pero en mi vida la tiene, entonces... Y entonces, ¿por qué una sonata de verano es diferente a todos los libros que escribiste antes? Esto que estás diciendo de que cambiaste esto de meter cosas de tu vida personal en la novela y en el sentido de cambiar tu manera de escribir también. ¿Por qué este Sí, libro? la verdad que sí. Pues no lo sé muy bien por qué. Yo creo que porque la situación, a lo mejor, o sea, no me gusta el tema de romantizar lo que es el escritor triste, que haces como escribe mejor y tal, porque no lo creo, o sea, no lo creo para nada. Pero sí es verdad que yo creo que tenía muchas cosas guardadas dentro que se acumularon con los años y tal. Y no sé, de alguna forma como que yo me abrí más, ¿no? A la escritura, puse muchas cosas de las que yo pienso, muchas cosas que me han dado rabia, ¿no? A lo largo de mi vida, que he visto o he vivido, y a lo mejor no he sabido cómo reaccionar, o no he reaccionado bien, o lo he dejado pasar y luego he dicho, joder, esto lo has hecho mal, ¿no? Entonces, no sé, es que no lo sé, yo creo que fue Casio que me dijo, no sé, fue muy raro, es que además surgió de forma natural, no fue como decir, quiero meter este tema porque quiero hablar, no, es que fue una cosa, no sé, fue una cosa súper rara, ya te digo. También porque nunca me había atrevido a, no sé, a meterme del todo o al abrirme del todo, ¿no? Al escribir una novela. También aparte, claro, me pedía otro tipo de estructura, porque yo siempre había escrito, aunque ahora Sangre de Dioses, ¿no? Que sabes que es fantasía épica, es como, es un plan, bueno, novedad, realmente para mí no es novedad porque yo siempre había escrito o fantasía o paranormal o ciencia ficción, lo raro era el realismo. Entonces me parecía que no podía estructurar una novela de realismo, ¿no? Igual que una novela de fantasía o de paranormal y tal. Entonces no sé si fue ese cambio que yo me metí un poco el chip en la cabeza de que tiene que ser un poco diferente, tanto, no sé, es que incluso en la forma de narrar. Yo de todas formas creo que muchas veces con cada novela que escribo mi voz narrativa cambia. Es una cosa un poco rara. Pero yo, por ejemplo, cuando tuve que corregir Sangre de Dioses, jo, yo la leo y digo, es que no tiene nada que ver con Sonata de Verano. Es que tal y como, no sé, leo qué pensará de esto, si no me dice, pues no, para nada, no sé qué. Pero a mí me da la sensación de que es no otra persona que escribe, pero que es diferente. Pero es que a mí, no sé, me parece que cada historia pide una voz diferente. Aunque, por ejemplo, esto es opinión mía, ¿eh? Aunque Sonata de Verano y Cuando respiramos la historia son libros de realismo mágico, creo que tienen dos voces diferentes. Creo que de hecho la forma de expresar los sentimientos es diferente. Sonata de Verano, eso vamos, no sé, eso, o por lo menos me salía así. Porque no sé, Sonata de Verano, no sé, yo siempre lo he visto como mucho más romántico, ya te digo, sin atardeceres aunque de fondo, aunque tenga su parte dramática, ¿no? Pero todo como mucho más onírico, más de ensueño. Yo por lo menos lo disfrutaba así, con un toque así más nostálgico porque me recordaba, ya te digo, al sitio este donde yo venía desde pequeña. Y sin embargo, cuando reescribamos, no se reflejaba un otro tipo de realidad, era como más duro, más crudo, la frase me salía mucho más corta, es una cosa súper curiosa. Además que me sale así, que no es que diga voy a intentar forzar, no, es que es curioso porque cada novela realmente te pide, a mí por lo menos me pide contarla
de forma diferente. Me he ido Sí, sin totalmente por duda. la rama, ya no me acuerdo ni lo que me habías preguntado al No, pero principio. igual estuvo muy interesante. Y Bueno, me entonces, alegro, por lo menos. hablando de cuando reescribamos la historia, ¿podrías describir ese con 5 palabras? Vale, este es más complicado. Bueno, amistad, eh, hipocresía un poco, por algunos personajes básicamente, realidad, porque creo que se demuestra mucha, no sé, también nostalgia, porque a mí me da mucha nostalgia también esa novela, y esperanza, diría yo, las 5. Y ese libro, cuando reescribamos la historia, ¿de dónde se te ocurre la idea para esa novela? Y como te pregunté con una sonata de verano, ¿qué te hizo decir tengo que escribir este libro? Pues cuando lo escribíamos realmente fueron varias cosas, ¿no? Una fue que no puedo contarla porque sería un pedazo de spoiler, que de hecho está explicado al final en la nota de Sí. autora, que eso fue una parte que, bueno, que salió y dije yo tengo que hablar sobre esto. Y luego aparte, cuando yo terminé Sonata de Verano, tuve una resaca enorme. O sea, yo solamente quería escribir de Caso y de Mar, que otra parte de mí decía, no, ya está, se terminó la historia y punto. Pero sí quería seguir escribiendo de ese mismo tema. Y el tema de los amigos, ¿no? Porque Laia y Asier salen poquitos, realmente, salen muy poco. Y para mí eran personajes muy importantes. Tampoco me podía ponerme a meterlos mucho más en la novela porque ya me iba mucho por las ramas, ¿no? Pero me quedó un poco la espinita de hablar más de ellos. Esa fue la sensación que tuve yo. Y quise Claro. también hacer una historia que no fuese el protagonista el amor romántico, sino la amistad. Y la amistad lo importante que es cuando estás en el instituto, porque es verdad, o sea, yo, no sé, yo lo que quiero mucho a mis amigas y a mi mejor amiga la quiero muchísimo, pero es que ese cariño que tú sientes, o por lo menos que yo sentía cuando estaba en el instituto, yo me acuerdo en la ESO, que no sé, tendría eso, la 15, 16 años, que es que era yo mataba por mis amigos y era como cuando una amiga te hacía algo, era como una traición, bueno, o sea, horroroso. Sí. Y aparte lo veías todo súper intensamente, entonces yo quería hacerle, aparte del otro tema, ¿no? Como un homenaje a esas sensaciones, a ese recuerdo que yo tenía del instituto. De hecho, en la misma novela hay muchas situaciones que pasaron de verdad, vamos, que le pasan a Julen, pero me pasaron a mí, o le pasó a X persona, pero me pasó a mí, ¿sabes? Entonces sí quería un poco, no sé, meterlo. Bueno, acá una chica está preguntando qué te hizo querer escribir, imagino que en tu vida más o menos, y cuáles fueron tus primeros libros. Pues es que no me acuerdo en qué momento decidí, en plan, quiero escribir. Yo me acuerdo que cuando terminaba los libros, sí es verdad que siempre me ponía a pensar, bueno, qué pasaba con los personajes, sobre todo con alguno que me gustara mucho, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿y qué pasa con ellos y tal? Y antes de escribir, porque claro, a ti antes de enseñarte a escribir, tú dibujas. Claro, Entonces yo me acuerdo que las historias las continuaba, muy entre comillas, dibujando. Yo hacía a lo mejor algún dibujo y ese dibujo pues se reflejaba toda la historia que yo quería contar, que era un dibujo sin más de una niña, pues no sé, de 5 o 6 años, cuando todavía ni escribe claro. bien. Pero, y fue así, no sé, fue una cosa natural que a mí se me quedaba en la duda y me apetecía hacerlo así. ¿Qué pasa? Que fui creciendo, me di cuenta que el dibujo no era lo mío y me acuerdo y bueno, y yo empecé, es que no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que empecé sí a escribir cuentecitos, que ni siquiera yo sabía que eran cuentos, pero bueno, eran historias cortitas. Yo creo que Ujú. lo primero que tengo guardado, que lo escribí en el ordenador de mi padre, un ordenador antiquísimo, yo estaba en segundo de primaria, porque mi padre lo guardó con la fecha, era un partido de baloncesto, porque en ese momento era muy alta y ya luego me quedé taponcito. Pero, y bueno, y narraba, en fin, que nos enfrentábamos contra un colegio rival y obviamente ganábamos, ¿no? Ujú. Así que me imagino que fue por esa época. Entonces no tuvo ningún motivo, sino que surgió realmente como algo natural. Y no sé, como una necesidad, no te puedo decir. Yo me acuerdo que una vez leyendo Oliver Twist, que mis padres siempre tuvieron como mucho interés, que yo desde muy pequeña leí ese libro, los clásicos, ¿no? Por así decirlo. Me Sí. acuerdo que, no sé si era Oliver Twist o David Copperfield, ya me lío. Pero bueno, el protagonista decía una vez que él prefería leer a escribir. Y yo me acuerdo que pensé mientras leía eso, digo, pues yo prefiero escribir a leer. Y ahí me Claro. di cuenta que digo, joder, pero a lo mejor debería escribir más en vez de pensarlo todo en mi cabeza, sino ponerlo más por escrito.
Y luego los primeros libros que yo escribí, pues el primero que tengo original, porque, a ver, la época de fanfic, la pasé, obviamente la pasé. De hecho, tengo por ahí un perfil perdido que está, eso, perdidísimo y mejor que se quede ahí. Eh, Fue un libro que se llamaba La Rosa Negra, que era de fantasía épica. Y, y bueno, pues ahí está, era terrible. No sé, era, no sé, era de eso de fantasía épica, no me acuerdo muy bien, era de una chica como del mundo actual que de alguna forma llegaba a un mundo eso, bueno, de fantasía. No me Claro. acuerdo muy bien que tenían que eran con viajes, se juntaban una especie de elfos con vampiros, una cosa un poco rara. Y era una especie de como eso de viaje. Pero bueno, ahí está, lo tengo guardadito. Pero vamos, pobres a los que a los que tuvieron que leerlo, porque luego bueno, se lo daba a mis padres y eso para que lo leyesen, y los pobres tuvieron que pasarlo muy mal, porque era terrible. Además era larguísimo. O sea, yo no sé Claro. cómo podía escribir las mismas páginas que escribo ahora, o sea, porque pasa que, claro, Sí. horroroso, con 14 años, 15 años, pero en fin. Y de todas las ideas que se te ocurren para Mm, distintas historias, ¿cómo elegís cuáles escribir? Porque imagino que distintas novelas se te van ocurriendo, pero no mm, escribís todas al mismo tiempo. ¿Cuáles mm. son las que decidís poner en papel? Pues generalmente, imagínate, ¿no? Se me ocurre una idea. Y en esa idea es que cuando se mete una idea se me clava aquí en la cabeza. Parece que estoy medio loca, de verdad, cuando hablo de esto. Y no puedo pensar en otra cosa. Y de alguna forma, aunque yo diga, estoy cocinando, he quedado con... Es que aunque muchas veces quedo con alguien, es que al pobre con el que quedo, con quien sea, no le hago ni puñetero caso porque estoy pensando en esa idea. Y esa Claro. idea se queda como ahí metida y de alguna forma empieza como a reproducirse. Empieza a salir, a veces la idea es un personaje, ¿no? O una pareja de personajes, depende. Entonces se va poquito a poco creciendo, creciendo, creciendo y yo normalmente me obligo, porque si es por mí, en el momento que se me ocurre la idea, empiezo a escribir, me obligo a esperar varios días. Claro. A ver, si veo que no sé, en el transcurso de una semana esa idea sigue ahí, pues digo, bueno, venga, esta yo creo que va a ser buena y voy a ir desarrollándola. Entonces, de alguna forma, bueno, pues creamos una carpetita en el ordenador, depende de qué historia me empiezo a documentar, pero normalmente eso, espero unos días porque es verdad que se te ocurren muchas ideas pero hay veces que te entra como mucho el subidón, ¿no? Decir, ay, el hype, ¿no? De quiero escribir, pero luego la analizas y te dice, a ver, no, esto a lo mejor para una historia sola no vale, hay que o guardarlo o esta parte guárdala para meterlo en otra historia. Entonces, lo que hago generalmente para ir separando y descartando es que pasen días. Si yo sigo tan emocionada en el transcurso de una semana, no, comparándolo con lo que sentí el primer momento, digo, hay que escribirla. A lo mejor no ahora, pero en un futuro sí. Pero si se me ha pasado un poco la emoción, digo, no, esta pasa, siguiente. Mm. Sí, tiene sentido. Y de todas las novelas que vas ideando, todas las Ujú. que has escrito son juveniles. Sí, ¿Y qué pensás? La literatura juvenil se está expandiendo cada vez más y no son libros que hace unas décadas, por ejemplo, estuvieran disponibles con semejante facilidad para los jóvenes. es verdad. Entonces, ¿qué pensás que la literatura juvenil de hoy en día tiene que ofrecerle a los adolescentes? Yo creo que mejor, no es que haya, no sé si decirte mejorado, no sé si es la palabra más adecuada, pero sí creo que hay una variedad impresionante. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me costaba mucho encontrar libros que me gustasen, o sea, que fuesen un poco diferentes. Yo, de hecho, creo que leía más adulto de pequeña que ahora. Ahora leo también ficción adulta, ¿no? Pero es que Sí, no encontraba en la literatura juvenil más allá de Harry Potter, de a lo mejor Michael Ende, que sí me encantaba, pero claro, llega un momento que te lo acabas. Pero lo que era juvenil, juvenil, luego a lo mejor tipo Julio Verne, eso no me gustaba mucho. Entonces, me parece que no había, no sé, siempre era libros como muy de cole, muy correctos, muy, no sé, a mí no me aportaba mucho, la verdad. claro. Y ahora es que, joder, es que ahora hay de todo. Eso es una alegría. Yo cada vez que veo, no sé, cualquier libro que se salga un poquito de la típica historia de fantasía épica o que mezcle elementos que nunca a lo mejor había visto antes o lo que sea, Claro. jo, a mí me flipa, digo, qué suerte, qué alegría de verdad. Y cuando veo a lo mejor vídeos de estos que se van no sé, a grandes ferias del libro y ves tantísimos libros juveniles, dices, qué alegría, o sea, de verdad, qué alegría. Yo creo que hay muchísimo que ofrecer
que además creo que se está en una buena dirección en el sentido de que cada vez se ofrecen cosas más diferentes, que si bien antes, no sé, en la época Crepúsculo, se ofrecían siempre determinadas cosas, no sé, cada vez veo que ya no solamente está de moda X cosas, no, es que está de moda todo, y hay de todo, entonces es una, no sé, es una alegría. Yo creo que obviamente faltan cosas, faltan hablar de X temas, pero yo creo que sí se está mejorando mucho y que se va a más, no se está restringiendo nada, además creo que es una literatura muy libre, Sí, ¿sabes? Que se habla de muchos temas y de muchos tabúes, y creo que eso es algo que la literatura adulta no toca tanto, curiosamente, no sé, me parece a mí, yo leo también, ya te digo, adulta, no sé, y hay temas, no sé, y además tratados de forma, temas, no sé, y además tratados de forma tan bonita muchas veces, ¿no? No sé, como algo es un tema muy sensible, se puede tratar a través de la fantasía. Eso es que lo hacen muy pocas veces los libros, o por lo menos no he encontrado yo mucho libro adulto que lo haga. Entonces, no sé, yo creo que es una suerte, una alegría y que se debería ir en esa dirección, o sea, de ir ofreciendo cosas diferentes porque cada persona es diferente, cada persona tiene gustos diferentes y necesidades diferentes. Con lo cual, eso. Yo estoy súper contenta con la literatura juvenil que hay hoy en día, de verdad, me encanta. sí, y respecto a eso mismo y a todos los tabúes que cada vez se están Ujú. hablando más en los libros y temáticas diversas que se incluyen, cuando escribías tanto una sonata de verano como cuando escribíamos la historia o cualquier otro libro que estuvieras ideando, ¿qué pensabas en traerle a la mesa a la literatura juvenil en el sentido de qué querías de todos estos tabúes o todas estas cosas nuevas que están surgiendo en la literatura Ya, juvenil? ¿Cuál querías que fuera tu aporte al contar esa historia para los adolescentes que están ahí afuera? ya. Lo que pasa, no sé si va a sonar bien, pero yo es que la verdad no pienso en la gente cuando escribo. Quiero decir, eh, es Sí, que, ¿sabes lo que pasa? Que si, vamos, esto es una opinión mía. Si yo pienso en la gente, a lo mejor me coarto mucho en escribir cierto tema, o mm, pienso, bueno, esto a lo mejor es que no va a gustar. Entonces, yo lo que intento hacer cuando escribo no es pensar, ni pienso también qué es lo que yo aporto. Yo escribo cosas que hay veces que simplemente escribo para divertirme, porque me sí, apetece y quiero contar una historia, porque también hay libros maravillosos que a mí me flipan y son de mis favoritos que no tienen ningún mensaje. O sea, obviamente tienen, claro, todos los libros tienen mensajes de muchos tipos, pero no ese es el cometido principal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo, si son libros más tipo denuncia o más, por ejemplo, sonata, cuando reescribamos la historia, eh, no lo hice como decir, quiero aportar esto mío a la literatura. La verdad es que no pensaba nada en la literatura juvenil ni en el conjunto del resto de historias, sino era algo que yo tenía necesidad de contar, ¿no? De hecho, eso, yo me acuerdo que con Sonata era como, y con cuando reescribíamos también había partes que era como vomitar, o sea, era como, uy, es que yo no sabía que tenía tanto dentro y tengo que hablar de eso y tengo que escupirlo y echarlo de mí claro. y quejarme, ¿no? Y gritar de cierto modo, decir, oye, ¿esto cómo puede estar pasando, tío? Que no, ¿sabes? Entonces no pensaba, la verdad es que no pensaba en la gente, ni pensaba en futuros lectores ni nada, pensaba en mí. Luego, es verdad, a ver, que yo qué sé, pues te das cuenta y dices, pues me he centrado más en este tema, me he centrado más en otro. Sobre todo a Claro, la hora cuando lo vas a presentar en una editorial. Yo creo que yo pienso en eso más cuando a lo mejor digo, vale, es que le voy a mandar una editorial, pues le tengo que recalcar qué es lo que quiero contar con esta historia. Pero claro. luego a la hora de escribir no es algo para nada en lo que me ponga a pensar. No pienso, en ese sentido soy muy egoísta, pienso en mí, en lo que quiero contar y bueno, y si hay que meter tijera ya habrá tiempo en la corrección y todo eso, o Claro. de ampliar. Y, cuando estás escribiendo, ¿los libros que lees son del mismo género de lo que estás Mm. escribiendo o suspendes la lectura o lees libros justamente similares a lo que tenés en mente? ¿Cómo cambia tus hábitos lectores de acuerdo a lo que vas a escribir? Eso es interesante la pregunta. Pues no te sabré decir, depende. Ahora, por ejemplo, que estoy con un proyecto que un poco empecé por el tema este, que como se cambiaba todo el tema publicación y todo se Ujú. había venido un poco abajo, pues fue en plan, mira, voy a escribir algo que no tenga ningún contrato, no tenga nada y quiero simplemente un poco volver a lo de antes, ¿no? Y Sí, tampoco, yo qué sé, me apetecía cambiar de género y todo. Y en este caso sí estoy buscando libros y estoy leyendo libros que no voy a decir de qué, pero que tienen que ver con el tema, pero generalmente yo creo que sí. Es verdad que yo ahora sí estoy leyendo más con el tema de la cuarentena,
pero yo llevaba mucho tiempo sin leer en serio, por decir, voy a leer por placer, porque Claro, tenía muy poco tiempo y no lo sacaba y muchas veces me sentía culpable cuando estaba leyendo, digo, debería estar escribiendo en vez de leyendo. Eso me pasa mucho. Pero vamos, lo que tú me preguntas, generalmente sí. Intento que sean libros similares, sobre todo cuando estoy, obviamente, en proceso de documentación o muchas veces que llega un punto de la historia que me falta algunos datos. Porque ya te digo, como yo no me espero a tenerlo todo perfecto, sino cuando creo que tengo lo mínimo para empezar, empiezo y luego, claro. luego a lo mejor tengo que volver atrás o corregir, pero empiezo. A veces que me quedo un poquito atascada, digo, vale, tengo que ver sobre este tema. Pues paro, leo, por eso te digo Sí, que normalmente son más o menos o del mismo género o ambientados en el país o claro. cosas tipo así. Es curioso, por ejemplo, para Sangre de Dioses, con el tema, aunque fue un libro que yo escribí hace bastante, Ujú. empecé, cuando estaba corrigiéndolo, tuve que leer un montón de libros de fantasía, o sea, me tenía mucha necesidad también Para un poco por ambientar, el, sí, y para comparar, en plan, ay, pero esto claro. no será muy simple, esto será muy no sé qué. Entonces sí, yo suelo leer libros similares a lo que estoy escribiendo. Y respecto a al movimiento que está tomando lugar en las redes de parte de bloggers o Ujú. bookstagrammers o booktubers, ¿cómo pensás que eso influye en la industria editorial? Por ejemplo, ¿es algo que estaba cuando vos eras cuando vos eras más chica? ¿O porque le da un papel distinto a los libros Sí. una vez que llegan al mundo de afuera? No es como hace unos años que uno escribía y el libro podía ir a parar a quién sabe dónde. En este Mm. caso hay jóvenes que lo están esperando y que hacen algo respecto a eso, que tienen sus redes, sus plataformas para discutirlo. ¿Cómo cambia eso lo que serían los libros una vez publicados? A ver, yo cuando empecé en el 2012, yo siempre he seguido mucho el tema Bookstagram, fue posterior a que yo publicara, pero Ajá, por ejemplo, youtuber y tema o blogs, que en ese momento más bien había, yo seguía muchos blogs literarios, me flipaba, de hecho, más de una vez me planteé, pero luego ya cuando pasó el tema de YouTube, yo que llevo fatal el tema de grabarme, y además que no, o sea, el tiempo, bueno, aparte se me daría fatal. Pero sí es algo que siempre me había gustado mucho y cuando publiqué la primera novela fue un poco triste en el sentido de, claro, te encuentras con la realidad de hay gente que sí le gusta tu libro y hay gente que no. Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, la comunidad ha ido como de menos a más en el sentido de a la hora de hablar de los libros. Yo hoy día es muy raro que me encuentre una reseña de cualquier libro que digan a lo mejor, este libro es una mierda. Porque yo me acuerdo que sí con Lilin, que fue el primero que yo publiqué, me acuerdo que además fue de las primeras reseñas que yo leí que me quedé como, wow, o sea, el poder que tenéis, porque tenéis muchísimo poder, que ya obviamente no me pongo a leer, muy de vez en cuando me pongo a mirar las reseñas porque, en fin, las reseñas son para los lectores, no son para los claro. autores. Y me acuerdo que, ya te digo, me lo encontré, yo hacía búsqueda, me lo encontré y la reseña te lo prometo, tal cual era. Este libro es tan mierda que no le voy a dedicar ni más de 2 frases de reseña porque no se lo merece. Es una puñetera mierda, no lo leéis. Algo Ay, así no. puso. Entonces, claro, antes sí me encontraba no solamente con mi libro, sino con otros libros. Y creo Sí, que en ese sentido se ha ido evolucionando mucho y se está teniendo un poco más de conciencia quizás porque ahora los autores no es como antes, ¿no? Que antes, joder, yo qué sé, por ejemplo, Victoria Sobe es muy, una ídola para mí y es muy activa en redes, entonces de alguna forma es más cercana a ti, entonces, bueno, le veo la cara, joder, puede que no me guste un libro suyo, pero hay que decirlo con respeto, o sea, porque es claro. que, no sé. Entonces, claro que tenéis muchísima repercusión y hacéis mucho por los libros, muchísimo, muchísimo. Yo siempre muy fangirl. Yo te digo, sigo muchas cuentas, muchísimas, la verdad es que muchísimas, desde hace un montón de años. Es muy importante, lo que pasa es que también creo que eso, que muchas veces hay que tener cuidado de cómo se dicen las cosas. Obviamente todos los Sí, libros no te van a gustar, obviamente, a mí tampoco me gustan muchos libros, pero hay veces que se leen, no sé, que hay que tener cuidado a veces cómo se dicen las cosas. Tú puedes hacer una reseña negativa, yo me acuerdo a una que le contesté, que le digo, mira, la reseña era mala, ¿eh? Y le dije, pero muchas gracias porque era una reseña súper constructiva, que eso sí vale, pero si simplemente claro. te limitas a decir es una mierda, no sé cuánto tal, pues eso no aporta nada, la Claro. verdad.
Sí, no solo porque es una comunidad de lectores, sino que los autores también están tomando parte y Sí, sí, leen lo que escribimos y siguen cuentas, entonces los autores también son parte y eso no siempre se considera, entonces a veces se lastiman personas claro. Yo, por completamente. ejemplo, a mí no me ha pasado nunca, pero yo sí tengo compis que las han etiquetado más reseñas que tú dices, jo, tío, a ver, qué necesidad hay, si es que está claro, si yo sé que lo que escribo no le va a gustar a todo el mundo, que va a haber opiniones que digan esto es una barbaridad, esto es muy feo, esto a mí no me gusta, no me representa X, pero que tú menciones al autor para que el autor, claro, Claro, lo lea y diga, joder, ¿cómo me ha puesto? Entonces eso sí, eso son cosas, pero vamos, es lo de menos, o sea, es lo que menos se ve y lo que, no sé, yo la verdad es que he visto muy poquitas cosas así. Antes las veía más, por eso te digo, pero últimamente que te digo de, no sé, de 3 años hacia aquí, sí veo una comunidad muy buena, muy sana y que obviamente se hace mucho. Yo creo que la literatura juvenil también ha llegado a lo que es, aunque yo creo que todavía tiene que crecer más porque tiene una lacra enorme que yo creo que tanto vosotros como sí, nosotros sí. estamos hartos de luchar contra ella, pero yo creo que muchas veces ha llegado a donde está gracias a vosotros. Es que el tema redes, el tema alcanzar a tantos lectores, Claro. yo desde digo como lectora he comprado muchos libros porque vosotros habéis hablado bien de esos libros. Y si yo veo a una Claro, persona que se entusiasma tanto hablando de un libro, digo, joder, me lo tengo que leer, porque yo también quiero estar así, ¿no? Entonces, exacto. sí, es verdad que creo que se ha tenido una, no sé, que la literatura juvenil ha tenido el subidón que ha tenido y hay tanta variedad y hay tantas cosas, una gran parte, obviamente a los autores que lo han escrito y Claro, una gran parte a vosotros, eso desde luego. sí. Y bueno, volviendo a la escritura, ¿qué Sí. consejo le darías a los jóvenes escritores que están viendo esta entrevista o que están escuchando tal vez en YouTube una vez que yo ya Uh suba -huh. el video? ¿Qué consejo podrías darles? Pues que disfruten con el viaje, porque es un viaje, a ver, es que depende, porque hay quienes escriben simplemente porque quieren escribir y hay otros que escriben, mucha gente que tienen prisa por publicar, creo yo. Depende, hay gente que, no sé. Simplemente que disfruten con lo que están haciendo. Es que yo creo que lo bonito de escribir es simplemente escribir. Es verdad que la publicación, cuando llega, es una maravilla, pero también tiene sus cosas malas. Yo ahora, por ejemplo, estoy muy contenta con Pug, todo el mundo lo sabe, porque yo adoro a Leo y adoro a casi todo el mundo que trabaja allí, pero sí he tenido experiencias editoriales anteriores y algunas han sido buenas y algunas han sido muy malas en el sentido de sentirte despreciada, sentirte, no Claro, sé, es que no todo es color de rosa y hay veces, es verdad, que yo en las redes muchas veces pongo las cosas malas, pero no pongo todo lo malo. Entonces, no sé, yo creo que simplemente eso, que cuenten lo que quieren contar, que no piensen en la... vamos, yo te digo mi opinión, que yo tampoco soy nadie para dar consejos, pero que cuenten lo que quieren contar, porque tienen la necesidad de contarlo, y que disfruten con el proceso de la escritura, que realmente es lo... No sé, yo escribo porque disfruto escribiendo, no escribo porque voy a sí, publicar, porque no sé si voy a publicar. ¿Sabes? Yo cuando termino un libro no sé si se va a publicar o no. sí, Obviamente ahora pues digo, bueno, pues tengo a alguien, se lo puedo mandar a X personas, se lo puedo mandar a X editorial y bueno, llevo ya algunos libros corregidos, publicados, ya a lo mejor me hacen un poquito más de casito, pero puede que no, o sea, puede que ahora publique un libro y el libro no sea una mierda, pero no vaya bien. Y todo lo que parecía súper de color de rosa se convierte en negro. Entonces ujú, yo creo que si tú quieres escribir, escribe. Que si tiene que llegar la publicación, llegará. Y si claro, no, no pasa nada. Es que no pasa nada. Hay gente también que publica súper tarde. Yo publiqué, a mi juicio, muy joven. Y yo me arrepiento mucho porque ahora no ve la que la leo y digo, madre mía. O sea, no sabía dónde me metía, no estaba preparada para eso. El tema editorial claro, es complicado, ¿eh? O sea, es complicado, tienes muchas cosas y no sé. No es tan bonito como muchas veces mostramos las autoras en el sentido de que no es todo color de rosa, no. claro, Yo disfruto muchísimo y estoy muy contenta con Pooh, pero sí me han pasado otras cosas y lo he pasado mal, lo he pasado muy mal. Entonces, lo importante, si tú quieres escribir, quieres ser escritor, escribe. Es lo que hace, lo que te convierte en escritor es escribir, simplemente. claro. Es un poco, estoy repitiéndome mucho, pero es que es la verdad. Y no sé, yo te digo, yo escribo porque me gusta escribir, porque es una necesidad. Y si tienes una historia que tú crees que vale la pena contar, cuéntatela, o sea, escríbela.
Y bueno, y ya con el tiempo se verá si esa historia pues puede mandarse o no. Y aparte, es que además hay una cosa súper clara, que todo el mundo debe tener claro, que te publiquen o que una historia sea publicada no significa que sea mejor que otra historia que no ha sido publicada. Sí, Es que no tiene nada, nada que ver. Es que influyen muchas cosas. O sea, yo creo que en el panorama editorial, por lo menos aquí en España, hay gente que publica novelas que tú dices, y luego sé que y hay novelas que están ahí en el cajón, pues porque a lo mejor por X motivos no estaba en ese momento, no era el momento adecuado. No has escrito tú una claro. historia maravillosa de un retelling de, yo qué sé, de La Bella y la Bestia, por ejemplo, Sí, y lo mandas a una editorial y te dicen que no, y no porque la novela sea mala o porque no cumpla X cosas, sino porque justo ya te han contratado con otra autora un mismo retelling y ya te... Yo qué sé, es que hay tantas cosas que influyen en el tema de la publicación sí. que enfocar toda tu vida en eso es un error, porque es que además puede ser muy frustrante. Así que eso, que si quiere, que quien quiera escribir, que escriba, pero que escriba por el placer. Y yo creo que así es como salen bien las cosas, pues salen sinceras, ¿sabes? Y no pensar en la expectativa, en lo que se lleva, en lo que no se lleva, porque una cosa está de moda hasta que deja de estar de moda. Y respecto a Sangre de Dioses, que Vale, todavía no está disponible en todos lados, ¿qué no, no nos está puedes, en ningún lado, claro, por desgracia. qué nos contás, qué nos puedes contar sobre ese libro y si pensás que es un buen libro para comenzar a leerte como autora? Alguien que Son nunca ha dos. leído una novela tuya debería empezar con Sangre de Dioses o con otro. Vale. Sangre de Dioses es la primera parte, es el primer libro de una trilogía de fantasía épica Ujú. que de hecho empecé y terminé después de Sonata. ¿No? Yo empecé, después de Sonata se me ocurrió un poco la idea de la amistad para cuando reescribamos, pero como a mí me pasa una cosa que no puedo seguir, no puedo escribir del mismo género dos libros seguidos, no sé por Ah, qué, me agobio y no puedo. Entonces me apetecía escribir otra historia y son tres personajes, ¿no? Pues de uno de esos personajes tenía ya media historia escrita hacía mucho tiempo, tuvo un problema, en fin. Bueno, el caso es sí, que la escribí y es un libro, pues, es que no puedo decir mucho, porque como no sabemos tampoco cuándo va a salir, básicamente es un libro de fantasía épica, narrado por tres voces diferentes, un chico y dos ujú, chicas, ya os adelanto. Algunos de los personajes sí los presenté por Twitter, o sea que el hilo se quedó un poco congelado por el tema de que por la publicación se detuvo. sí. Y no sé, hay mucha magia, hay fantasía. La magia está muy relacionada con la religión, ¿no? Porque en el país es muy importante la religión, el Wow. papel que tiene, ¿vale? Y cómo eso influye. Entonces tenemos a estos tres personajes que son muy diferentes. Tenemos a Ana, ¿vale? Que Ana es una chica que es una criada en un castillo de una familia noble pequeñita, porque luego en el libro se explica que hay diversas familias nobles y algunas son más importantes según el poder que ellos tienen, ¿no? Ese poder relacionado con los dioses. Ajá. Y bueno, ella es una criada, simplemente, sin más. Luego tenemos a Bastien, que es el heredero de esa familia, ¿no? Eh, y luego tenemos a Lía, que Lía es la prometida de Bastien. Entonces son tres personajes que de una forma u otra están relacionados. Tampoco quiero contar muy la relación que tienen los tres, porque bueno, ya lo veréis. De hecho está subido, creo que son los tres primeros capítulos. Si los leéis en la web se verá, veis la relación. Pero bueno, son tres personajes que tienen cada uno su vida como muy dirigida. Lía sabe que se va a casar con Bastien, que es su prometida, está allí, pero va a casarse con él. Bastien sabe que en algún momento sus padres, los pobres, morirán y heredará el título. Y Ana, pues una criada que sabe que está allí, que no está contenta con la familia, pero bueno, ahí está, va sobreviviendo un poco y tampoco se queja, ¿no? Y llega un momento, de hecho pasa al final del primer capítulo, que pasa algo. Entonces, pasa algo que puede parecer que no tiene que ver nada con ellos, porque ellos están en un rincón del reino, son, yo te digo, una familia pequeñita, una es una chica que es una plebeya, pero esa cosa que parece que es tan grande influye muchísimo en ellos de una forma que no tenían ni idea, y como a partir de ahí esas vidas que estaban entrelazadas, de alguna forma u otra, les cambia. Y todo el destino que ellos tenían para ellos cambia y se Claro. separan. Y luego es como cada uno, eso, pues como van a tener que luchar un poco en esa nueva realidad que van a tener que afrontar y qué papel van a decidir tener. Entonces, bueno, son muchos encuentros y desencuentros. O sea, de hecho, es la única historia que he escrito de forma de mapa, porque como eran tres narradores
se van intercalando, hay un viaje, entonces, bueno, algunos se encuentran, otros se encuentran y era un poco lío. Si se hacían como siempre lo había hecho yo, era una locura. Entonces, Sí. yo es la única que he tenido que hacer muy cuidadosamente para que todo encajara. Entonces, sí. Bueno, tiene Bueno, mucho, también tiene algo de romance, tiene drama, en fin, eso siempre, drama forever. bueno, espero su publicación con muchas ganas, entonces espero que todo vuelva a su Ojalá. normalidad en mayor Yo medida creo posible. que Puck dirá algo, no sé si relativamente pronto, pero Ujú. bueno, a mí me han dicho más ya el mes en el que va a salir. No, no es algo muy alejado, o sea, falta menos de medio año, tampoco ya, pero bueno, a ver si dicen algo prontito. Estamos ahí esperando. Yo espero que sea cuando me han dicho, que no se atrase más. Pero a Bueno, ver, ojalá digan sí. pronto algo. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me A ti encantó charlar con vos y y a conocer tu mí y a mí. Así que muchas gracias y espero que estés bien. Muchas gracias y nada, muchas gracias a los que han estado ahí también escuchándonos y a ti que cualquier cosita, pues ya sabes, estoy aquí, ¿vale? Para lo que Bueno, necesites. Venga, muchas pues un gracias. besito. Hasta luego. Hasta luego.